Hola, en este video vamos a seguir hablando sobre las membranas biológicas que son fluidos bidimensionales. Una propiedad física importante de las bicapas de fosfolípidos es que se comportan como cristales líquidos. Las bicapas son como un cristal donde las moléculas de lípidos forman un arreglo ordenado con las cabezas hacia el exterior y las cadenas de ácidos grasos hacia su interior, y son como líquidos en los que, a pesar del arreglo ordenado de las moléculas, sus cadenas de hidrocarburos se encuentran en constante movimiento. Así, las moléculas están libres para girar y se pueden mover lateralmente dentro de su misma capa. Este movimiento le da a la bicapa la característica de un fluido de dos dimensiones. Bajo condiciones normales, una simple molécula de fosfolípido puede viajar lateralmente a través de la superficie de una célula eucariota en segundos. Las cualidades de los fluidos de bicapas de lípidos también permiten que las moléculas incrustadas en estos se muevan a lo largo del plano de la membrana, siempre y cuando no estén anclados de alguna manera. David Frey y Michael Edidin demostraron elegantemente esto en 1970. Realizaron experimentos en los que siguieron el movimiento de las proteínas de membranas en la superficie de dos células que se habían unido. Cuando se fusionan las membranas plasmáticas de una célula de ratón y una célula humana, en pocos minutos algunas de las proteínas de membrana de cada una migran y se distribuyen aleatoriamente sobre la única y continua membrana plasmática que rodea a las células unidas. Frey y Edidin mostraron que la fluidez de los lípidos en la membrana le permite a muchas de las proteínas moverse, produciendo una configuración cambiante. Ocasionalmente, con la ayuda de enzimas en la membrana celular, las moléculas de fosfolípidos se mueven de una capa a otra. Para que una membrana funcione correctamente, sus lípidos deben presentar un estado de fluidez óptimo. La estructura de membrana se debilita si los lípidos son demasiado fluidos. Sin embargo, muchas funciones de la membrana, como el transporte de ciertas sustancias, se inhiben o cesan completamente si la bicapa de lípidos es demasiado rígida. A temperaturas normales, las membranas celulares son fluidas, pero a bajas temperaturas el movimiento de las cadenas de ácidos grasos es más lento. Si la temperatura disminuye hasta un punto crítico, la membrana se convierte en un gel más sólido. Ciertas propiedades de los lípidos de membrana tienen efectos significativos en la fluidez de la bicapa. Recordemos que las moléculas están libres para girar alrededor de un solo enlace covalente carbono-carbono, ya que la mayoría de los enlaces en las cadenas de hidrocarburos son enlaces simples. Las cadenas giran cada vez más rápidamente al aumentar la temperatura. El estado fluido de la membrana depende de sus componentes lípidos. Quizás ya te diste cuenta que cuando dejas manteca derretida a temperatura ambiente se solidifica, ¿verdad? Los ácidos vegetales, sin embargo, permanecen en estado líquido a temperatura ambiente. Recordemos que las grasas animales, como la mantequilla, presentan un alto contenido de ácidos grasos saturados que carecen de dobles enlaces. En contraste, un aceite vegetal puede ser poliinsaturado, donde la mayoría de sus cadenas de ácidos grasos presentan dos o más dobles enlaces. En cada doble enlace se produce una flexión de la molécula que evita que la cadena de hidrocarburos se acerquen e interactúen a través de las fuerzas de Van der Waals. De esta manera, las grasas insaturadas disminuyen la temperatura a la que los lípidos de membranas o del aceite se solidifican. Muchos organismos presentan mecanismos reguladores para mantener la fluidez de las membranas celulares en un estado óptimo. Algunos organismos compensan los cambios de temperatura alterando el contenido de ácidos grasos de los lípidos de membrana. Cuando la temperatura exterior es fría,
Los lípidos de membrana contienen proporciones relativamente altas de ácidos grasos insaturados. Algunos lípidos de membrana estabilizan la fluidez de la membrana dentro de ciertos límites. Uno de estos amortiguadores de fluidez es el colesterol, un esteroide que se encuentra en las membranas celulares de los animales. Una molécula de colesterol es en gran parte hidrófoba, pero es ligeramente anfipática debido a la presencia de un solo grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo está asociado con las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos. El restante hidrófobo de la molécula de colesterol se ajusta entre las cadenas de hidrocarburos de los ácidos grasos. A bajas temperaturas, las moléculas de colesterol actúan como separadores entre las cadenas de hidrocarburos, restringiendo la interacción de las fuerzas de Van der Waals, que promoverían la solidificación. El colesterol también ayuda a evitar que las membranas se vuelvan débiles o inestables a temperaturas más altas. La razón es que las moléculas de colesterol interactúan fuertemente con las partes de las cadenas de hidrocarburos más próximos a la cabeza de fosfolípido. Esta interacción restringe el movimiento en estas regiones. Las células vegetales tienen otros esteroides, como el colesterol, que realizan funciones similares.